Muy buenos días. Vamos a hablar de las sangrías. Vamos a ver qué son las sangrías, para qué sirven, cómo las aplicamos. Bueno, empecemos definiendo qué es una sangría. La sangría es el espacio que queda entre el texto que estamos escribiendo y el margen de la hoja. Pero ojo que estoy hablando del margen y no del borde del papel. ¿Qué es el margen? El margen sí es esa distancia que separa el borde del papel del espacio útil de la hoja. En esta imagen podés ver esto que te estoy comentando del margen. Tenemos la línea continua, es el borde del papel, y la línea punteada es la parte útil, la parte que utilizamos para escribir allá adentro, y la distancia entre la línea continua y la línea punteada es el margen. Hay un margen izquierdo, un margen derecho, margen superior, margen inferior. Esto es entonces márgenes de la hoja. Ahora, cuando hablamos de sangrías, hablamos de la distancia de este margen, es decir, de la línea punteada hasta el texto. Vamos a mirar un poquito más en detalle esta imagen que tenemos aquí. Ahí vos podés ver que no todo el texto está de margen a margen. Esos espacios que hay entre el texto y el margen, que es la línea punteada, son sangrías. ¿Para qué utilizamos las sangrías? Bueno, nos sirven para darle estructura al documento que estamos realizando, nos permite destacar partes específicas del texto que queremos resaltarlas por algún motivo. Y hay varios tipos de sangría, como estás viendo en esta imagen, que ahora los vamos a explicar un poquito más en detalle. Para hablar entonces de los tipos de sangrías, vamos a poner un poco más grande la imagen que te mostré recién y vamos a ver que tenemos en el primer párrafo. Ves que hay un espacio muy grande entre el texto y el margen del lado derecho de ese texto. Eso es lo que se llama sangría derecha. Lo podés ver en el primer párrafo y en el último párrafo. Luego tenemos el espacio entre el texto y la línea punteada del lado izquierdo. Eso es lo que se denomina sangría izquierda. Ahí te voy marcando con las flechas de qué lado está cada sangría. ¿Qué otras sangrías tenemos? Bueno, tenemos dos sangrías especiales, y lo menciono así porque así se llaman en Word. Son sangrías especiales, entre las que hay dos tipos, que son la sangría de primera línea, que es lo que nosotros conocíamos como sangría cuando estábamos en la escuela y la maestra nos decía dejen sangría cuando escriben, que es la sangría al comienzo del párrafo, esos 4 o 5 espacios en blanco antes de empezar a escribir. Y al renglón siguiente volvemos hasta el margen, eso es, en Word se denomina sangría de primera línea. Y después hay una situación diferente, que es cuando el primer renglón del párrafo está contra el margen y el resto del párrafo está más adentro. Eso se llama sangría francesa. Si miras bien en la imagen, en el último párrafo te estoy marcando la línea punteada debajo de la palabra Corel, marca la sangría izquierda, y a partir de allí hacia adentro del segundo renglón en adelante estás viendo esa distancia que hay. Eso se llama sangría francesa.
¿Cuándo se aplican estas sangrías? Las puedes aplicar prácticamente cuando quieras. Podés aplicarlas al comenzar a escribir, si vos ya sabés que a lo largo del documento vas a utilizar el mismo formato, podés definir cómo van a ser estas sangrías y cada vez que bajás con Enter al párrafo siguiente, esas sangrías se mantienen. Por lo tanto, cuando uno ya sabe de antemano qué formato va a tener el documento, por ejemplo, una redacción de una nota comercial o de una nota que no va a tener muchas variaciones, un texto académico en el que vas a escribir varias páginas y querés mantener el formato, ya lo definís al comienzo y lo vas arrastrando, ya dejás de preocuparte de ese tema. Y la otra es, cuando no estás muy seguro de cómo va a terminar resultando tu trabajo final, es escribir todo el documento y aplicarlo después. Es decir, luego de haber escrito, ahí vas seleccionando los distintos párrafos en los que quieres aplicar distintos tipos de sangrías. Las dos posibilidades están abiertas, están disponibles. Ahora, ¿cómo se aplican estas sangrías? Tenés dos formas de hacerlo. Uno es a través de un menú específico que vamos a ver dentro de un ratito. Este es el menú y acá te marco el área donde definimos estos tipos de sangrías. Sangría izquierda, sangría derecha y las sangrías especiales. Y después tenés otra opción que es a través de la regla de Word. Ya vamos a empezar a mirar con más atención esta regla que se ve en la parte de arriba del documento de Word, que tiene una serie de números. Esa regla es una herramienta muy útil cuando uno sabe cómo utilizarla. Y ahí ves esos simbolitos que están destacados en un tamaño más grande. De esos simbolitos son en realidad tres, parecen un solo dibujo, pero son tres. Hay como un triángulo superior que apunta hacia abajo, inmediatamente por debajo hay un triángulo inferior que apunta hacia arriba y hay un cuadradito debajo de todo. Esos son símbolos independientes y ya vamos a ver cómo se utilizan. Del mismo modo, del lado derecho de esta regla vas a encontrar un triangulito que está apuntando hacia arriba, que también lo vamos a utilizar. Con un poquito más de detalle vamos a distinguir lo que yo te mencionaba hoy de cuál es el margen dentro de lo que es esta regla. Aquí ves lo que está en rojo y en esta regla sombreado en gris es el margen izquierdo. La parte útil es el área blanca de la regla y a continuación viene un área sombreada de gris que es el margen derecho. Aquí están esos símbolos que te mencioné en la imagen de arriba que definen la sangría, en este caso sangría izquierda. Esta distancia entre el margen y el texto es la sangría izquierda. Esta distancia entre el texto y el margen es la sangría derecha. Para poder ver cómo se aplica todo esto, vayamos a Word. Bueno, este es el documento que te estuve mostrando recién. Vamos a darle formato a este documento tratando de que quede lo más exacto posible con el original. El original lo tengo en el PDF. Vamos a hacer como hicimos en la clase anterior, poner los dos documentos a la par. Para eso engancho de la banda azul del PDF, lo arrastro
hasta que la flechita del mouse choca con la pantalla y ahí queda ocupando la mitad de la página. Pasamos a Word, hacemos lo mismo hasta que choque con la pantalla y ahí tenemos los dos documentos disponibles. Bueno, vamos a tratar de que el tamaño de uno y otro quede más parecido. Acá la letra se ve más chica que aquí y eso es una cuestión del zoom entre un documento y otro. Ahí está un poco más parecido, capaz que un poquitito más grande, mirando el tamaño de la letra. Bueno, ahí más o menos estamos. Primeramente vamos a ver algunas cositas de formato de texto acá en el título, que tal vez no hemos llegado a ver la totalidad de las posibilidades que nos da Word en formato de texto, entonces vamos a comentar ahora. Acá en el título se ve que hay un pequeño sombreado. Si miras con más atención vas a ver que tiene una sombrita gris y la letra está inclinadita. Acá eso lo vamos a lograr seleccionando el texto, porque el color de texto, el subrayado y el sombreado son atributos de fuente. Para cambiar el color venimos a la letra y elegimos el color. La letra inclinadita es un estilo que se llama cursiva. Le damos un clic, ahí va quedando más parecido. Vemos que está alineado en el medio de la hoja porque queda espacio del lado derecho del texto y espacio del lado izquierdo. Eso es un atributo de párrafo, alineación centrada. Ahí está el texto en el medio y vamos a subrayar. Ahí tenemos el subrayado. ¿Qué estaría faltando? La sombra gris que se ve aquí. Eso lo buscamos en efectos de texto, descolgamos esta persiana, vamos a la parte de sombra y seleccionamos. Ahí hay que mirar hacia qué lado va la sombra. Aquí se ve que está hacia el costado y hacia abajo y sería esta opción la correcta. Ahí nos queda prácticamente idéntico. Bueno, ahora vamos a lo específico nuestro. Este texto está contra el margen izquierdo. Aquí se ve el margen. Aquí se ve el margen. Quiere decir que del lado izquierdo del texto no hay sangría. La sangría está en el lado derecho del texto. Bien, habíamos dicho, tenemos dos formas. Una es a través del menú. El menú lo vas a encontrar dentro del área de párrafo en este botoncito que se ve aquí. Al dar un clic aparece la ventana que te mostré hace un momentito. Y aquí tenemos las distintas sangrías, izquierda, derecha y dentro de las sangrías especiales, primera línea y francesa. Bien, en nuestro ejercicio aquí dijimos que teníamos sangría derecha, porque está del lado derecho del texto. Vamos a cancelar esto un poquito. ¿Cuánto tendríamos que dar de sangría? Es una medida en centímetros. Esta regla que se ve aquí está regulada en centímetros. Es decir, que vos podrías agarrar una regla y medir desde aquí hasta aquí y ver esa distancia o guiarte por la distribución del texto. El texto se va a ir contrayendo hacia la izquierda y va a ir generando más renglones a medida que vayamos aumentando la sangría derecha. Vamos a trabajar en el menú para ir practicando esta opción. Acá tenemos la vista previa del párrafo
Y a medida que yo voy aumentando la sangría derecha, fíjate que el texto aquí abajo va cambiando su distribución. Ahí se va viendo cómo va quedando. Ahora, esta vista previa no es muy exacta, pero nos sirve de guía. Tal vez ahí esté más parecido, podemos aceptar y ver cómo queda. ¿Ves? Acá se generó el espacio del lado derecho y el texto cambió su distribución porque ahora se ha modificado la sangría. Está bastante parecido, pero no está exacto. ¿Por qué? Porque en este renglón la palabra agenda debería ir hacia aquí. ¿Qué es lo que ha pasado en la regla? Presta atención. El triangulito que estaba a la derecha, hoy originalmente estaba ubicado aquí, se ha corrido hacia aquí. Vamos a deshacer para que veas dónde está ubicado este triangulito. Al ubicar el mouse encima del triangulito, aparece la etiqueta que te indica que es la sangría derecha. Vamos a rehacer. Ahora ese triangulito se ha corrido al yo cambiar en este menú esta medida. Quiere decir que cualquier acción que yo modifique aquí va a tener su reflejo en estos botones que hoy parecían, o hasta ahora parecían un adorno, pero que tienen una funcionalidad. Si tomamos este triangulito, al darle un clic, vemos que aparece una línea punteada. Esta línea punteada es la sangría, es el tope con el que choca el texto y por eso Word envía las palabras al renglón siguiente. Si yo lo desplazo, vamos a ir permitiendo que, por ejemplo, como pasó acá, la palabra agenda suba un renglón. Si miramos el original, me está faltando que la palabra realmente, esta de aquí, suba a este renglón. ¿Por qué no lo hace? Porque no tiene lugar. Si yo doy un poquito más de lugar, ahí esa palabra se acomodó. Quiere decir que podés trabajar con los controladores de sangrías en la regla o entrando al menú. Es exactamente igual. Ahora vamos a pasar al segundo párrafo. Aquí vemos que segundo y tercero son iguales. Por lo tanto, podemos seleccionarlo. Podrías seleccionar todo, pero como dijimos que atributos de párrafo no es imprescindible seleccionar todo, con seleccionar un pedacito de cada uno ya alcanza, porque la sangría va a afectar de todos modos a todo el párrafo. Bueno, ¿qué sangrías tenemos aquí? Ahora tenemos un espacio del lado izquierdo del texto y no hay espacio del lado derecho. Por lo tanto, aquí hay una sangría izquierda. Vamos a analizar estos botones controladores de sangría que tenemos en la regla. Aquí tenemos, al dejar el mouse un momentito, tenemos sangría de primera línea en el triangulito superior, sangría francesa en el triangulito inferior y sangría izquierda en el cuadradito. Vamos a tomar la sangría izquierda y vamos a correr el texto hacia adentro. Hay que ir mirando el original tratando de que quede lo más parecido posible. Considero que ahí está más o menos parecido, sin embargo la distribución del texto todavía no es igual, pero atención porque me falta esta parte y esta parte aquí, que son sangrías especiales de primera línea.
sangría de primera línea la tengo aquí, en el triangulito de arriba, y también, si voy al menú, la voy a encontrar aquí. Si damos un clic en primera línea, vemos que tiene una distancia predefinida, que ya Word está formateado de ese modo, que es la sangría usualmente utilizada. Vamos a aceptar y vemos que ahí quedó exacto con el original. Hay alguna pequeña diferencia acá en alguna palabrita. Puede ser que haya algún milímetro de diferencia. Ahí está, casi exacto. Ahora, ¿qué pasa? Aquí esto salta, avanza de a saltos. Si mirás aquí en la regla vas a ver que salta de una marquita a la otra. Y cada marquita es 1/4 de centímetro. Si vos quisieras una mayor precisión en las sangrías, hay que entrar en este menú y aquí uno puede ir avanzando de a milímetros. Aquí ves que avanza de a milímetros. Vamos a avanzar 1 milímetro más. Ahí ya nos pasamos. Deshacemos. Bueno, y ahí está casi exacto. Aquí hay alguna pequeña diferencia. Pasamos al párrafo siguiente. El párrafo siguiente, lo único que vemos, es decir, del lado izquierdo el texto está contra el margen, del lado derecho también, solamente tiene la sangría de primera línea. Venimos a Word, aquí podríamos utilizar, vamos a ubicar el cursor en este párrafo y tal vez sea más fácil entrar aquí y pedir directamente primera línea y aceptar. Ahí quedó bastante parecido. Vamos a pasar ahora al último párrafo y aquí tenemos varias cosas. Tenemos sangría izquierda, tenemos sangría derecha y tenemos sangría francesa. Tenemos que calcular aproximadamente esta distancia, que estimo serán unos 2 centímetros. Vamos a avanzar, vamos a ubicar el cursor en el párrafo y vamos a avanzar hasta el punto 2 de la regla, tirando del cuadradito correspondiente a sangría izquierda. Podemos comparar con la distribución del texto aquí arriba. Si miramos dónde empieza Corel, en el párrafo anterior, vemos que estamos más o menos en la misma ubicación. Ahora vamos a generar la sangría derecha, que da la impresión de ser un poquito mayor que la sangría izquierda. Fíjate que acá yo hice un clic y estoy moviendo otra cosa. Esto se llama tabulación, lo vamos a ver en otro momento. Por ahora, si te molesta, arrastrás hacia abajo de la hoja, soltás el mouse y desapareció. Volvemos aquí. Para estar seguros que estamos dando clic en el lugar correcto, conviene esperar que aparezca la etiqueta que dice que es una sangría. Y vemos que toma la línea punteada. Y ahí el texto empieza a responder. Tal vez ahí estemos más o menos aproximados. Ahora me está faltando esta parte que se llama sangría francesa. Tenemos de vuelta 2 lugares donde colocarla. Una es por menú, dentro de las especiales sería esta opción. Si miramos la vista previa, al dar un clic, aquí se ve cómo se produce esa sangría. La otra opción es con la regla, utilizando
el triangulito inmediatamente por encima del cuadrado. Y ahí vemos cómo se produce el desplazamiento del texto. Y ahí estaríamos más o menos con el ejercicio. No es del todo exacto. Acá lo que tenés que tener en cuenta para que quede lo más parecido posible es que el tipo de letra y el tamaño de letra que estamos utilizando, que sea lo más exacta con el original. Y obviamente acá hay medidas a ojo de centímetros y milímetros y puede haber alguna pequeña diferencia. No te preocupes por eso, trata de resolver el ejercicio lo más parecido posible y cualquier duda la vamos a ir conversando en el grupo. Bueno, entonces, como te estuve mencionando mientras íbamos explicando este tema, descarga este ejercicio, es uno solo, hacelo, practicá, mira el video, pone pausa, anda a Word y fíjate y jugá un poco con estas sangrías, porque la forma de tomarle la mano a las herramientas que vamos viendo es usándolas. Nada más por ahora, hagan la tarea, hagan las consultas, participen en el grupo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.